días. Hoy es lunes 14 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Alemania, campeón mundial de fútbol. Tuvo una oportunidad de gol y lo hizo. Argentina tuvo 3 y no hizo ninguna. Y así se ganan los partidos, metiendo los goles. Argentina los despilfarró. Tuvo muchas más opciones de gol que Alemania. Alemania tuvo el balón inútilmente. Argentina tuvo el balón, abrió las oportunidades y no hizo el gol. Y a propósito, ¿alguien ha entendido por qué sacó Sabella a... ¿cómo se llama? El Pocho Lavezzi. Al Pocho Lavezzi, ¿por qué lo sacó? ¿Y por qué metió al Kun Agüero, que está hecho un tronco monumental? Bueno, pero ese es el fútbol. Alemania es por 4ª vez campeón mundial de fútbol. En el Brasil hubo una violenta manifestación de muchos miles de personas que iban a protestar al Maracaná. La policía tuvo que dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. En el Brasil hay indignación por el Mundial contra Dilma Rousseff. Y un escrito para la historia de Mario Vargas Llosa, El Brasil de Dilma Rousseff. ¿Cuánto se parece a la selección brasileña de fútbol? Mario Vargas Llosa ha escrito un artículo para la historia. Y venimos a Colombia. Campo Rubiales, el gran negociado del siglo XXI, es lo que se viene encima. Eso vale alrededor de 40 billones de pesos al año. 40 billones de pesos. Y entonces, ¿para dónde va la plática? El asunto se va a resolver entre los amigos de Juanpa en la junta directiva de Ecopetrol y los amigos de Juanpa que invitan a sus hijitos a pasear gratis al Brasil. Entonces, entre amigos y amigos se van a repartir semejante colosal fortuna que pertenece a los colombianos. Desde luego que los colombianos no harán nada y no dirán nada, porque así somos, nos merecemos nuestra suerte. ¿Qué pasó con los 12.5 millones de dólares entregados para los amigotes de Juanpa? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Y qué pasó con el tema de la fortuna de Juan Manuel Santos, la gigantesca fortuna que, según sus propias declaraciones financieras, sí, llegaron a 35.000 millones de pesos, es decir, 20 millones de dólares? ¿Cuánto pagó de impuestos Juanpa por recibir semejante fortuna? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Es todo el producto de la venta del tiempo? ¿O hay un complemento adicional enorme de ese valor inicial del de la venta del tiempo para el patrimonio de Juanpa? ¿Qué pasó con eso? ¿Tampoco quieren averiguar los colombianos ese tema? Parece que mejor negocio que ser Petro es ser cuñado de Petro. Las hazañas de los cuñados de Petro estremecen también la conciencia de los pocos que tienen conciencia. Que hoy se decide la suerte del Procurador General de la Nación. Les habíamos mostrado a ustedes una sentencia de Alberto Yepes, el magistrado que está pidiendo la destitución de Alejandro Ordóñez porque no procede la reelección del procurador, en la cual sentencia dice exactamente lo contrario, que donde la Constitución guarda silencio,
debe prevalecer el derecho de las personas a presentar su nombre para ser elegido, la libertad de ser elegido, y que por consiguiente ese silencio se resuelve con la autorización para que haya reelección. Si no puede ser reelegido Ordóñez, no pueden ser reelegidos los parlamentarios, y se cae la mitad del Congreso, cuyas credenciales va a entregar este miércoles el Consejo Nacional Electoral. Pero además, tenemos otro hecho todavía más importante que la famosa sentencia de Alberto Yepes. ¿Ustedes sabían quién fue la magistrada que movió todo este asunto? Se llama Lucy Janet Bermúdez. ¿Saben quién es ella? ¿Saben qué trabajo tenía antes de que sus amigotes políticos la metieran al Consejo de Estado? ¿Saben? Lo contaremos en la hora de la verdad. Estén listos para averiguarlo. ¿Quiénes son los conspiradores contra Alejandro Ordóñez Maldonado? Alberto Yepes Barreiro y la señora magistrada Lucy Janet Bermúdez. Y el caso de Lucy Janet Bermúdez es peor que el del magistrado Yepes. Esta es la más grande suciedad que la jurisdicción colombiana ha cometido en toda su historia. En toda su historia. Esta es la conspiración del samperismo, es la conspiración de Juanpa, es la conspiración política contra el procurador que está cumpliendo su deber y que está defendiendo la moral pública y que está luchando por limpiar este país, porque quieren también procurador de bolsillo y contralor de bolsillo, todo lo quieren de bolsillo para hacer lo que les da la gana con Colombia. ¿Que íbamos para Venezuela? Pues les quiero contar, estamos llegando. Y a propósito de Venezuela y a propósito de Cuba, ayer las damas de blanco salieron a protestar en La Habana, metieron 100 a la cárcel. Esos son los derechos de protesta en Cuba. Palacino, ¿saben quién es Palacino? Por supuesto, el hombre que dirigió el saqueo de Saludcop en 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos. En indagatoria ante el fiscal, es decir, ante su socio. Las cosas que pasan en Colombia son inauditas. El fiscal Montealegre es el socio de Palacino en Saludcop. Es su hombre de confianza, es el hombre que recibió, oigan, miles de millones de pesos en honorarios de Saludcop. Y Palacino rinde indagatoria ante ese. Bueno, no pasa sino en Colombia. ¿Qué le vamos a hacer? Venezuela no tiene frecuencias aéreas. Ayer publicó el diario El Tiempo un documento estremecedor de cómo las líneas aéreas internacionales se fueron de Venezuela. Unas cerraron por completo las operaciones y otras las limitaron a la quinta parte o a la tercera parte de lo que traían. No hay cómo salir de Venezuela. Pero bueno, tranquilos, porque hay otro problema, no hay pasaportes. No hay con qué fabricar un pasaporte en Venezuela. Para que le entreguen a usted un pasaporte tarda 6 meses, lo que en Bogotá, Colombia, tarda 6 horas. Esa es Venezuela, pero no se preocupen, que para allá vamos. Los 12 billoncitos que faltan. Aquí se hizo una reforma tributaria contra la clase media que empezará a pagar este próximo agosto y la gente no se ha dado cuenta cómo le metieron la mano al bolsillo para financiar la mermelada de Juanpa y de sus amigotes. El derroche, el despilfarro, eso lo tendrán que pagar los colombianos. Pero no alcanzó. Y fue necesario vender a Isagen. Y lo van a rematar a cualquier precio, con tal de que el ministro de Hacienda tenga cómo cuadrar caja. Pero tampoco alcanza, queridos amigos. Y está lista otra mini reforma, la llaman, de 12 billoncitos
de pesos, 12 billoncitos de pesos adicionales. Y los dómines de la economía dicen que eso debe recaer en los hogares, que es que los que ganan 1 millón y 1,5 millones de pesos al mes todavía están muy ricos y hay de dónde sacarles plata para impuestos, para la plata de los ñoños y los musas, para la plata que se necesita para consolidar este régimen politiquero. De manera pues que ahí tienen ustedes la situación de la economía colombiana. Los estatutos del Centro Democrático, que supuestamente serán aprobados mañana, han despertado motivos de inconformidad en muchas regiones del país que se sienten desplazadas por esos estatutos. Dicen que son unos estatutos que concentran poder en lugar de descentralizar la nación y de incorporar las regiones. Y hay unos impedimentos y unas inhabilidades que también suscitan motivos de duda y motivos de inconformidad. Tenemos que ser enteramente francos. No nos interesan los tales estatutos. La guerra en Palestina. Ya hubo la primera incursión terrestre de Israel contra territorio palestino para golpear los sitios desde donde Hamás está disparando cohetes contra Israel. Ucrania es una advertencia de Putin porque hubo un ciudadano ruso muerto dentro del territorio ruso como resultado de las incursiones del ejército ucraniano contra los prorrusos de Ucrania. Putin advierte. Y Putin está en América. Y Putin se lleva de América nada menos que la organización del Mundial de Fútbol para el año 2018. Y se lleva enterita a Cuba. Y al llevarse a Cuba se lleva a Venezuela. Y al llevarse a Cuba y a Venezuela también se lleva a Colombia metida en su maletín. Ocho soldados egipcios murieron en el Sinaí. Batalla por el aeropuerto de Trípoli deja 6 muertos y 25 heridos. Y hoy en la historia. Sí, señores, hoy es 14 de julio. Un 14 de julio de 1789, según la historia que aprendimos, la historia que se enseña, se rompió para siempre la Edad Media, el antiguo régimen, y nació el nuevo régimen. La democracia habría nacido un 14 de julio de 1789, cuando el pueblo se tomó la Bastilla. Son momentos que sirven de emblema, que sirven de símbolo. Pasaron cosas. Hola, muy buenos días a todos. Alemania justo campeón. Gracias a un gol de Mario Götze en el segundo tiempo de la prórroga, Alemania derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial y se coronó campeón del mundo en el mítico Maracaná, donde se convirtió en el primer equipo europeo que alza la Copa del Mundo en suelo sudamericano. 171 goles en 64 partidos, 18 de ellos marcados por Alemania, que es ahora la selección goleadora histórica de los mundiales. Holanda terminó tercero, después de golear 3-0 al anfitrión a Brasil. El equipo de Van Gaal se convirtió en el único seleccionado en utilizar a los 23 jugadores en una Copa del Mundo. La selección de Brasil siguió hundida, sin reacción, y recibió una nueva goleada que lo dejó fuera del podio de su mundial dramático. El Balón de Oro ha sido de manera sorprendente para Lionel Messi, un premio que ni él mismo se creyó y así lo demostró en la actitud que tuvo para recibirlo. Messi fracasó, pero para la FIFA es el ganador. El Balón de Plata para Müller y el bronce para Robben. Para Colombia el resultado no pudo ser mejor. El colombiano James Rodríguez con 6 tantos se llevó la bota de oro, que distingue al máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA, uno más que el alemán Thomas Müller y 2 más que Messi. James se convirtió en el primer colombiano en ser goleador de un mundial. El premio Fair Play para Colombia,
Lo ganó nuestra selección. Terminamos en el quinto lugar con 12 puntos, 5 partidos jugados, 4 ganados, 0 empates y un partido perdido. Quinto lugar en un mundial entre 32 selecciones. Y Juan Guillermo Cuadrado, líder de asistencias con 4 en 387 minutos. De este mundial queda un Brasil sin dignidad y sin técnico, un James goleador, un Messi resentido, un Neymar actor, un mordisco mundialista, varios árbitros cuestionados y una Colombia unida y orgullosa de nuestra selección. Adiós Brasil, hasta dentro de 4 años en Rusia. Bueno, muy buen balance, Tata, muy buen balance. Todo está dicho y como en el fútbol hay que hacer los goles. Argentina tuvo 3 hechos y lo botó los 3. Alemania tuvo 1 y lo metió. Entonces, sí, pues, ¿quién gana? ¿Y usted entendió por qué sacaron a la Bessi o no? Nunca entendí por qué lo sacaron. Sabela. Y tampoco entendí por qué no pitaron falta en la tumba que le pegaron a Higuaín, el arquero de Alemania. Muy bien, muy bien. Es que, bueno, en fin. Cosas que pasan, cosas que pasaron, pero Alemania es campeón, había jugado mejor, y el Brasil, pero en el partido de ayer, lo que yo vi en el partido de ayer, Argentina fue un equipo incontenible, y Alemania un equipo completamente inoperante. No se le olvide que los argentinos, que venían de muy distinta situación, Alemania había tenido un partido tranquilo, donde puso a jugar a sus suplentes, donde se alternaba, daba descansos. Argentina terminó con 30 minutos adicionales y con penalti sacando a Holanda. Eso pesa. Y en esos últimos minutos se notó, lo dijeron los jugadores argentinos, nos quedamos sin gasolina faltando 5 minutos. Pero bueno, así es el fútbol, ganó Alemania, buen triunfo, no cabe duda ninguna, y Argentina se tuvo que conformar con un subcampeonato y con un super equipo. No pudo jugar Di María, Argentina se quedó sin su jugador más interesante. Y dicen que Di María se va del Real Madrid, y sabe quién está sonando para reemplazarlo, ¿no? ¿Quién? James Rodríguez. Sí, eso es casi un hecho. Bueno, casi un hecho. Esperemos, en la puerta del pan se quema el horno y ahí se juegan unas fortunas enormes y la cosa no es fácil. Ya lo veremos, pero James puede ser nuevo jugador del Real Madrid. Doctor Londoño, otro que no pudo jugar fue Sami Khedira, ¿no? Que en el entrenamiento antes del partido quedó lesionado. Quedó lesionado, es lo cierto. Ni Khedira ni Di María pudieron jugar. Me parece que Di María significa mucho más para Argentina que Khedira para Alemania. Pero en fin, esos son opiniones sobre el fútbol, que ayer terminó y ahora volver a la dura realidad. Ya sin campeonatos de fútbol tendremos que acordarnos de otras cosas mucho más graves, mucho más serias, mucho más dolorosas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, julio 14 del año 14, son las 6:23 de la mañana. Un día crucial para la suerte de los organismos de control vive hoy el sistema jurídico de la nación. Mientras la sección quinta del Consejo de Estado se ve inclinada por sacar de circulación al valiente procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, anulando su reelección. Los votos al interior de la sección quinta parecen no favorecer al jefe del Ministerio Público, pues 3 de los 5 que tomarán la decisión están a favor de la ponencia del magistrado Alberto Yepes, anulando precitada reelección. La ponencia viene siendo debatida por el magistrado Yepes, los conjueces Jaime Córdoba Triviño y Ricardo Hoyos Duque, al igual que los magistrados Susana Buitrago y Lucy Janet Bermúdez. Esta última perteneció a la nómina del exprocurador Edgardo Maya Villazón, y al llegar Ordóñez fue removida de su cargo, y ahora
ejerce como juez, caso por tratarse de una crucial decisión en donde el señor Yepes había sostenido todo lo contrario. Doctor Londoño, ¿qué autoridad moral y jurídica tienen el magistrado Yepes y la señora Lucillanet Bermúdez, teniendo en cuenta sus antecedentes? Mientras tanto, la Contralor Morelli sube por las gradas de la Fiscalía. Bueno, esos magistrados no tienen ninguna autoridad moral, ninguna autoridad jurídica. Yepes tiene una sentencia que hemos divulgado. Hay algunas personas que están interesadas en darle mayor divulgación, porque este es un caso sencillamente escandaloso. Este es el hecho más grotesco que ha producido un magistrado del Consejo de Estado en su historia. El mejor alegato en favor de la legitimidad de la reelección es la sentencia del año 2012 de Alberto Yepes. La mejor. Ahí está toda la jurisprudencia, ahí está la jurisprudencia internacional, la de la Corte Constitucional, la de la propia Sala, que defiende la legitimidad de las reelecciones donde no hay norma expresa que las autorice. Y es que si se cae William, le hago una pregunta, ¿se cae todo el Congreso de la República que ha sido reelegido? Pues claro. ¿Con la misma razón? Pues con la misma razón y ante la misma sección. Y le hago otra pregunta. ¿No daba el caso del procurador Ordóñez por su importancia para ser tenido en cuenta y resuelto en sala plena del Consejo de Estado? Pues total. Es que le quiero contar. El caso mío, el caso personal, cuando demandé la decisión de Maya Villazón de sancionarme por el resto de vida, por haberle dicho a un juez prevaricador, esa iba a ser considerada en la sección, y en la sección no tenían votos para condenarme o para ratificar mi condena. Entonces, por la importancia del asunto, la llevaron a la sala plena. ¿No será más importante la definición de quién es el Procurador General de la Nación? ¿No será eso infinitamente más importante? Y es resuelto en la sección. Mejor dicho, esto es lo más abyecto, lo más sucio, lo más lamentable que ha producido el Poder Judicial de Colombia en toda su historia. Estamos en Venezuela, mejor dicho. Pues o peor. Entonces Alberto Yepes, además está probado que Alberto Yepes recibió un papel para que cambiara de ponencia. Es que él presentó la ponencia original, era en favor de Alejandro Ordóñez. ¿Quién se la hizo cambiar? Eso ya es muy grave. No, William, le pregunto, ¿quién se la hizo cambiar? Averígüelo Vargas. No, ¿cómo que averígüelo Vargas? La magistrada, eso está probado. La magistrada Lucillanet Bermúdez le entregó un documento que no conocen los demás miembros del Consejo de Estado que hizo cambiar la ponencia. Eso es absolutamente violatorio del reglamento. Mejor dicho, se lo pongo de esta manera. Señor. Los magistrados del Consejo de Estado que van a tomar la decisión están obrando como unos verdaderos delincuentes. Eso que están haciendo el magistrado Yepes y la magistrada Lucillanet Bermúdez es un acto delincuencial. Y el tercer voto, ¿cuál es? ¿De quién es? ¿De Ricardo Yos Duque? Ricardo Yos Duque y Jaime Córdoba Triviño. No, William, el tercero. Es que usted nos dice que de 5 hay 3. Entonces los 2 ya los conocemos. ¿Cuál es el tercer voto en contra de Ordóñez? Pues obviamente Ricardo Yos Duque. Bueno, no sé. Probablemente sea ese el sujeto que esté creando el desbalance en este asunto dramático. Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de un tema que habían enterrado, ¿no? Porque este fin de semana los medios de comunicación resucitaron a un narco que yo diría que supieron tapar muy bien en época electoral. Se trata de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, quien desde Estados Unidos, donde cumple pena tras entregarse, hizo unas declaraciones explosivas en donde salpicó al alto gobierno. Comba dijo que se hizo una vaca de 12 millones con otros narcos, entre ellos Rastrojo, Cuchillo y Barrera,
para buscar un proceso de sometimiento a la justicia con el gobierno de Juan Manuel Santos y que se lo entregaron al venezolano JJ Rendón, asesor estratega político de Juan Manuel Santos, quien quedó encargado de ventilar la propuesta y hacer el puente con la Casa de Nariño. La idea era que Santos se pronunciara en una de sus alocuciones presidenciales, pero aunque al presidente le gustó la idea en un principio, porque lo que él pensaba era que era una buena muestra de su lucha contra el narcotráfico, pero el gobierno estadounidense no le gustó, no aceptó, y Comba, cuando vio que empezaban a capturar a todos los suyos, decidió negociar directamente con Estados Unidos y olvidarse de Colombia. Cuando Comba habló de los 12 millones de dólares y aseguró que se los había entregado a Rendón, y ahí también entra y juega Germán Chica, director de la Federación de Gobernadores y muy cercano también al presidente Juan Manuel Santos. Pues bien, el escándalo duró, yo diría que 2 días, ¿no? A usted le costó su columna del Tiempo después de tantos años escribiendo ahí, porque yo creo que los medios de comunicación que suelen creer a pies juntillas cualquier declaración de cualquier delincuente que pueda meter en la cárcel a uribista que se pronuncie, pues con esto no pasó a mayores. La noticia se tapó un poco, yo diría. La noticia es que la Fiscalía ahora ya inició proceso preliminar de extinción de dominio contra JJ Rendón. Falta ver si de verdad este tema va a prosperar, no sé qué piensan ustedes. Ojalá que prospere a la misma velocidad en lo que prosperan todos los temas relacionados con el uribismo, ¿verdad? Lo cierto es que los abogados de Comba en Estados Unidos le ordenaron a su cliente que guarde silencio, porque eso puede complicar su situación en Estados Unidos, y esta es una advertencia que yo diría que es muy conveniente para JJ Rendón, para Germán Chica y para el mismo presidente de Juan Manuel Santos, ¿verdad? ¿Dónde están los 12 millones de dólares de los que habla Comba? Y si Rendón y Chica no estaban autorizados previamente, ¿por qué el presidente recibió la propuesta y la tramitó con la fiscal Vivian Morales, la fiscal de la época? ¿Recuerdan? ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo eso hay suciedad, hay porquería, hay alcantarilla. Esto es una alcantarilla destapada. Esto no es una urna de cristal, sino una alcantarilla destapada. Eso es lo que está circulando por el país. Estamos en medio de una podredumbre moral que es escandalosa. Usted me pregunta a qué velocidad irá ese juicio de extinción de dominio contra JJ Rendón. Yo le digo que a la misma velocidad a la que va el proceso contra Suárez Vaca en la Fiscalía. Suárez Vaca mandó una carta de su puño y letra completa, cometiendo varios delitos en la carta, demostrando que los estaba cometiendo. Y esa carta la tiene la Fiscalía General de la Nación. Y no ha sido posible que inicien el proceso en serio contra Suárez Vaca, de manera que no se preocupe. O contra Ángela María Buitrago. ¿Usted recuerda lo que hizo la señora Buitrago? Que fue simular una diligencia judicial que habría tenido lugar en la Escuela de Caballería y en la cual se habría presentado el famoso cabo Villamizar a rendir declaración en contra del coronel Plazas. Pues nunca hubo la tal diligencia judicial, nunca. Es falsa de arriba abajo. ¿En qué va la investigación, Montserrat? O sea, usted anticipa que todo este asunto de los 12 millones de dólares se va a quedar en nada. Pero por supuesto, y por eso Juanpa quiere el fiscal que ya lo tiene, que es un antiguo empleado suyo y contratista suyo, y nadie nos ha explicado por qué razón le pagaron miles de millones de pesos de la Casa de Nariño, es decir, de todos los colombianos, por unos conceptos jurídicos que no hemos conocido y que no se conocerán jamás. Quiere Contralor General de la República y por eso quiere al tal Maya Villazón, a ese hombre que no tiene vergüenza, no tiene ni conocimientos ni vergüenza, pero pinta bien como alcahueta, ¿verdad? Y ahora quieren al Procurador General de la Nación. Eso es la verdad. Quieren el poder entero. Esto, señores, será Venezuela o será la Cuba de Fidel Castro. Vamos para allá.
de manera que ni pregunte qué es lo que va a pasar con las acciones en la Fiscalía contra JJ Rendón, porque se lo digo por anticipado, sin temor a equivocarme. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana concentrados en un tema que ha llamado mucho la atención, doctor Londoño, y es que la Agencia Nacional Minera no va a otorgar licencias para la exploración o la explotación del coltan. El coltan, ese material tan preciado hoy en día por la industria electrónica, se desarrollan los equipos celulares, los computadores, y en Colombia hay unos yacimientos que se estima alcanzan el 5% de las reservas mundiales. En este momento hay 750 solicitudes que han presentado personas naturales y jurídicas para que se les otorguen concesiones de extracción de minerales de niobio, tantalio, vanadio y circonio, todos estos los componentes principales del coltan, pero el gobierno nacional tomó la semana pasada la decisión de no otorgar licencias para la exploración y explotación de coltan. El coltan, doctor Londoño, ha sido un mineral vastamente utilizado por la guerrilla de las FARC para financiarse. Recordemos que hace 2 años la fuerza pública se incautó de 17 toneladas en Guainía del coltan. El coltan puede estar costando unos entre 200 y 500 dólares el kilo. Entonces, la financiación que está recibiendo la guerrilla de las FARC por el coltan es muy grande. ¿Qué está pasando ahora? Que el gobierno dice, no, nadie puede tener concesiones frente a este mineral, y recordemos que también el ministro de la Defensa el año pasado en el Congreso de la República denunció que el Frente Acacio Medina de las FARC, dirigido por alias John 40, estaba dedicado a la explotación del coltan en Baupés y en Guainía, y es un material que se está sacando a través de Venezuela de manera ilegal. Lo cierto, doctor Londoño, es que nadie de manera legal podrá explotar el coltan, pero eso sí, la guerrilla se está forrando sacando ese material. Claro, es que el gobierno no le quiere crear competencia a las FARC. Eso sería terrible. De manera que las FARC tienen la exclusiva en la explotación de coltan, como está teniendo más o menos también la exclusiva en la explotación de oro de las minas auríferas, destruyendo los ríos de Colombia. El gobierno les quiere garantizar la exclusiva y por eso niega cualquier licencia para explotar coltan legítimamente, como corresponde. Déjele eso solo a las FARC, porque será parte de la paz. En la paz las FARC se dedicarán a explotar coltan, a explotar oro, a sus negocios y probablemente también, pues, cómo no, al narcotráfico. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:37 en la mañana. Les cuento en materia de política internacional que la situación está cada vez más grave en Medio Oriente. Hoy no solo la crisis entre Israel y Palestina, de la cual hablaremos más tarde, está entre las preocupaciones de la Unión Europea y Estados Unidos en materia de política internacional. Hoy también la situación en Libia es sumamente compleja e inquieta a esos dos organismos, a esos dos países, tal y como lo pronosticamos aquí a comienzos del año. Libia está en este momento en un momento caótico, no hay esperanza, no se asoma por ningún lado esperanza desde la caída de Muammar Gaddafi en octubre del año 2011. En Libia hoy, lo que nos dice la prensa de ese país es que se presentan graves, fuertes enfrentamientos que estallaron ayer entre milicias rivales que buscan principalmente el control del principal aeropuerto de Trípoli, en los cuales murieron 7 personas. Estos enfrentamientos lograron también paralizar todos los vuelos y son hoy calificados como los peores en la capital libia en lo que llevábamos de este 2014. La Unión Europea lo que pide hoy concretamente es una acción política internacional inmediata para apoyar la pacificación y la reconstrucción de este país, mientras la administración de Barack Obama en los Estados Unidos advierte hoy sobre la posibilidad de un conflicto generalizado en Libia, uno de los países, como lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, más golpeados después de la llamada primavera árabe. La otra noticia que por supuesto es prioritaria
diaria en la escena internacional se relaciona con el conflicto entre Palestina e Israel. Hoy se cumple el 7º día de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, donde 172 palestinos han muerto, 1.120 han resultado heridos y miles de personas han tenido que abandonar esa zona ante las advertencias de Israel, el país que ya lanzó una ofensiva terrestre en la franja con el objetivo concreto de atacar las posiciones de Hamás para lanzar cohetes contra territorio israelí. Israel también insiste hoy en un comunicado, doctor Londoño, que lanza de última hora, que sus objetivos son los grupos radicales palestinos, principalmente la Yihad Islámica y por supuesto Hamás, y los sitios del terror como ellos los denominan de alto rango. La ONU por su parte calcula que el 77% de las víctimas mortales en Gaza son infortunadamente civiles e Israel responde ya. La Fuerza de Defensa israelí dice que ellos no desean lastimar a los civiles, pero los civiles palestinos deben tener bastante claro que permanecer cerca de los terroristas de Hamás y de su infraestructura es tremendamente peligroso y por eso deben atacar la orden de retirarse de esa región del mundo. Deben acatar la orden, se deben retirar y los del grupo Hamás se debieran quedar organizados militarmente para enfrentar a Israel. Eso es lo que no hacen. Ellos siempre se camuflan entre la población civil para que los ataques contra ellos de Israel necesariamente golpeen a civiles, incluidos niños. Pero así es como está planteada la guerra y así es el terrorismo. Israel no tiene más remedio que defenderse, el grupo Hamás sigue amenazando a Israel, sigue amenazando especialmente la parte sur de Israel con cohetes que le están enviando desde Siria, desde otros lugares de los países árabes, y ahí estamos. Ya Israel había advertido de una incursión terrestre, ya hizo la primera contra un objetivo que parecía fundamental para el lanzamiento de cohetes contra el sur de Israel. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en Libia? ¿Y qué va a pasar en Afganistán? ¿Y qué va a pasar con Irán? ¿Y qué está pasando en Irak? ¿Y qué está pasando en Siria? Eso arde por todos sus costados, Jessica. Sí, así es. Y por eso la Unión Europea lanza mensajes urgentes porque, como lo hemos dicho también aquí, mucha gente de los países de Oriente Medio se están trasladando a Europa y la gente allá dice, nosotros no tenemos por qué pagar por el precio, pero eso es lo que los gobiernos piden hasta ahora y le piden a Obama medidas concretas, pero Obama, como lo hemos dicho también, nunca hace nada porque tiene problemas mucho más delicados en su propio país. No, y además porque no entiende eso del mundo internacional, no tiene ni idea el pobre Obama. No, para Dios. Eso manda John Kerry, que pues es experto del mundo internacional, como que tampoco. Hágame el favor, y cuando entiende le falta carácter, le falta, como dicen los mexicanos, lo mero principal para afrontar la situación. ¿Qué le vamos a hacer si eso le falta? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El electo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, se inauguró en los medios con una entrevista en el diario El Espectador, en donde se despacha en contra del expresidente Álvaro Uribe y anuncia que las FARC ha dado un vuelco. Monseñor Luis Augusto Castro argumentó que durante 8 años nadie quiso saber nada de la paz, refiriéndose a los 2 gobiernos del expresidente Uribe, en donde el obispo fue encargado de las negociaciones para el intercambio humanitario. Sobre su gestión en el intercambio humanitario, Monseñor afirmó que dicha propuesta nunca estuvo ni en las manos del expresidente Uribe. Sí, la Iglesia Católica con Monseñor Luis Augusto Castro sigue de espaldas a la realidad de sus fieles, a su dura situación en la vida, la situación de los pobres, la situación de las familias, los problemas del aborto, los problemas de la deserción masiva de los católicos de los templos, que se están pasando todos para escuelas cristianas, donde sí les hablan del Evangelio, y les hablan del amor, y les hablan de la caridad, y les hablan de Dios, y les hablan de la esperanza. Aquí no hablan sino de política. Entonces, como no se habla sino de política, a los que no nos interesa que los curas nos hablen de política, pues quedamos marginados de la Iglesia Católica. Monseñor Castro lo que hace es ratificar la tendencia de su antecesor, que está produciendo en la Iglesia Católica colombiana la más dura crisis de toda su historia. Y es una crisis motivada en que los curas se dedicaron a la política y se olvidaron del Evangelio. Así de sencillo.
Así de sencillo y así de fácil. Entonces, Monseñor Castro la emprende contra Álvaro Uribe, que es emprenderla contra la inmensa mayoría del país, que cree en el Estado del Derecho, que no quieren a las FARC, que no quieren esos diálogos claudicantes con las FARC que conducen a ponerles el país en sus manos, y entonces nos echa a todos de la Iglesia Católica, porque él es su representante. Ojalá algún día la Iglesia Católica colombiana reflexione y que se dé cuenta que la crisis inmensa que está padeciendo es por su propia cuenta, por su propio riesgo. Ojalá el Papa Francisco sepa en qué andan los curas en Colombia para que se dé cuenta por qué una inmensa cantidad de colombianos se han ido a las iglesias cristianas y han desertado de los templos católicos, donde solamente les hablan de estas cosas y nada de su corazón, de su trascendencia como seres espirituales, de sus grandes problemas que afligen la mente y que afligen el espíritu de los católicos. Estas eran las noticias de la mañana que les traíamos a ustedes, y en un minuto estaremos con Jesús Vallejo Mejía, ex magistrado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, quien nos hablará sobre el tema de hoy, la decisión del Consejo de Estado para declarar nula la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación.